Hoy vamos a hablar de un tema que está de boga debido a una enfermedad que está afectando a la población mundial, al mundo entero. Hablo del COVID-19, pero hoy yo vengo a hablar del método por el cual empezamos a combatir no solamente el COVID-19, sino diferentes enfermedades como el sarampión, el polio, rubeola y todo un sinnúmero de enfermedades que afectan tanto la edad pediátrica y ciertas otras enfermedades que afectan lo que es la edad adulta. Cuando agarro el COVID-19, porque la edad es la enfermedad que está de boga, tanto en niños como en adultos, porque puede afectar varios géneros, tanto femenino como masculino. Hoy yo voy a hablar del método que existe para prevención y defensa de nuestro organismo ante enfermedades. Hoy te vengo a hablar de un tema muy importante, un tema que debió tocarse también aquí, en lo que es el canal, pero que lo vamos a hablar rápidamente ahora y hablamos del tema de las vacunas. ¿Por qué me tengo que vacunar? ¿Para qué sirven? ¿Por qué? ¿Y de qué? ¿Contra qué? ¿Y por qué esa vacuna me hace esto? ¿Y por qué esta vacuna me hace lo otro? ¿Cómo me protege? ¿Y cómo no me protege? Vamos a hablar hoy de sus vacunas, reacciones y sus consecuencias. Pero también vamos a hablar de lo que hacen en el organismo para prevenir que esa enfermedad se prolongue y nos lleve a la muerte. Vamos a hablar, y sígueme, acerca de aquí, échate para acá, de vacunas. Acompáñame en este viaje. Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar del organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones. Entonces, ¿qué es una vacuna? Es una preparación cuya función es generar al organismo defensas, protección ante enfermedades que vienen desde fuera, ante enfermedades que nos invaden desde otro ser humano, ante enfermedad, para evitar contagios y evitar que esos contagios nos compliquen, evitar complicaciones que nos lleven literalmente poco a poco a la muerte. La vacuna lo que hace es una barrera de protección que activa nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inmune, para que este sistema inmune, sus defensas, salgan a la defensa como si fueran soldados de guerra, a defender el frente, el campo de batalla que es nuestro cuerpo, para eliminar lo que son los cuerpos extraños, porque un cuerpo extraño no es más que algo que no pertenece al hábitat natural de donde es decir, cuando algo viene de fuera pero no pertenece, no es conocido por el organismo, no es propio de él, cuando se inmiscúa, cuando se infiltra desde afuera, es un cuerpo extraño porque es algo que no conocemos. Entonces la vacuna, ¿qué hace? Un método de defensa que activa el sistema inmune como respuesta biológica para defender ante esos cuerpos extraños que quieren invadirnos a nosotros. Entonces, ya que el sistema inmune podrá reconocer al agente infeccioso y lo destruirá. Es decir, como les digo, el agente inmune, que es nuestra inmunidad corporal, va como un soldado que va a defender el campo de guerra, el campo de zona, a proteger a su persona importante, que eres tú, que soy yo, para destruir a ese microorganismo extraño que aparece, que quiere destruirnos, que viene con la intención de acabar con nuestra salud y convertirnos en una persona enferma, como hablamos en una cápsula anterior. Pero el sistema inmune, por medio de sus defensas, por medio de sus diferentes mecanismos de defensa, atrapa, engloba, copia, destruye y se queda con un backup o un baúl de recuerdos para cuando la enfermedad en sí vuelva a atacarnos, pues ya sabe qué enfermedad es, qué componentes tiene, cómo puede destruirla en el momento en que siquiera está ingresando a nuestro organismo. Por lo tanto, es una defensa que la vacuna hace, como cuando vamos al gimnasio y nos ponemos fuertes. Pues la vacuna es la vitamina que nos hace pelear, impulsarnos para poder destruir esos microorganismos extraños. Se trata de un medicamento biológico, de origen biológico, porque obviamente tratamos con microorganismos que están atenuados. Atenuado quiere decir que están vivos, pero muy, muy débiles, están más muertos que vivos. Es biológico porque se nos
se nos inocula a nosotros un organismo biológicamente humano, y es ahí cuando comienza el proceso de defensa, ataque contra los microorganismos constituidos a partir de microorganismos, bacterias o virus, que son los principales que afectan a los seres humanos. Están los parásitos, pero a partir de ahí los virus son los componentes destructores más letales que pueden afectar al organismo humano, muertos o atenuados o productos derivados de ellos. Existen varias formas de la vacuna del virus que se inocula a través de la vacuna. Unos que estén muertos o atenuados. Cuando están muertos, totalmente el microorganismo muerto, que se inyecta para que nuestras defensas los copien, sepan quiénes son y sencillamente no producen virulencia, por lo tanto los copian de una manera suave, adecuada, y ya saben qué tipo de microorganismo ha entrado en la zona de nuestro organismo, nuestra zona inmune, en nuestro cuerpo. Ellas ya lo conocen, clonan su información, copian todo lo que tienen que saber de ella para cuando esa enfermedad viva, ese microorganismo, bacteria o virus vivo entre, ellas puedan, como un batallón de guerra, subir y destruir a ese microorganismo que viene vivo y con objetivo de eliminar. También están los atenuados, como te dije, son microorganismos que están levemente vivos, levemente virulentos, pero están más muertos que vivos, son muy débiles. Por tanto, combate el sistema inmunitario ese tipo de microorganismos y los clona, los destruye, los clona y se prepara para cuando venga una nueva oleada poder combatirlo, pero esta vez de una manera más inteligente. Algo importante que tenemos que saber, tu madre que das a luz recientemente, tu madre que tienes a un niño de pocos días de nacido, debes de saber esto. Importante, préstame atención mucho con esto. Y es que antes de nacer, los bebés adquieren a través de la placenta las defensas necesarias para protegerse frente a posibles infecciones durante las primeras semanas de vida. Tu madre, desde la placenta, desde que el niño se está gestando en tu útero, le estás pasando esos anticuerpos, esas defensas tuyas al niño para cuando él salga a la luz, cuando respira, cuando da su primer grito, esas defensas estén ahí para cuando microorganismos entren, estas defensas que tú le has pasado combatan por él y no lo enferme de manera que puedan provocarle secuelas a largo plazo, secuelas a corto plazo o puedan provocarle la muerte, sino que estas defensas que tú le has proporcionado ayudan como un escudo o una barrera a que esos microorganismos no lo destruyan ni le afecten la inmunidad nacida como nació él, la nueva inmunidad de ese ser humano que acaba de nacer en este momento, en estos días, y que tú no debes desesperarte diciendo, ay, que hay que vacunarlo, que por qué no lo vacunamos ahora. No, porque hay un proceso que hay que esperar. Mientras tanto, esas defensas que tú le has transmitido desaparecen porque son defensas temporales. Sin embargo, pierden esa protección en poco tiempo, aunque en este varía en función del microorganismo que se trate. Sí, como te dije, esas defensas duran poco tiempo, son temporales. Se la pasa desde que está en tu útero, desde que se está gestando, pero cuando nacen con esa defensa, pero dura poco tiempo. Es una defensa temporal que se suspende o desaparece cuando ya se acerca lo que es el esquema de vacunación, que es cuando le vamos a dar esos verdaderos microorganismos inoculados, inyectados o vía gotita, para que él cree su propia inmunidad y cree su propio anticuerpo para poder combatir esa enfermedad o ese tipo de enfermedades por la cual el esquema de vacuna te manda a vacunar. Cuando llegue el momento de que le afecte a él, ya él esté totalmente protegido. Aunque esto varía según el tipo de enfermedad, porque por ejemplo, en el caso de la tosferina, la inmunidad transmitida por la madre se mantiene apenas unas pocas semanas. En el caso de la tosferina, la inmunidad que tú le transfieres a tu niño, a tu bebé, se mantiene por pocas semanas. En pocas semanas ya desaparece, entonces el bebé queda vulnerablemente expuesto a cualquier virus y bacteria que aparezca en el ambiente o que alguien tenga cerca y pueda contagiarlo. Sin embargo, en el otro lado, en el otro extremo, está el del sarampión, que puede prolongarse hasta 6 meses a 1 año, según los niños. Entonces tenemos el sarampión, que a diferencia de la tosferina, que dura pocas semanas, puede durar entre 6 a 1 año de protección que tú le ofreces. Pero ¿por qué 6 meses a 1 año, dirás tú? ¿Por qué no sigue más? Sencillo, porque el esquema de vacuna comienza a los 12 meses, que es al año. Entonces, antes de los 12 meses o del año, esas defensas desaparecen para que él adquiera defensas biológicas, como son con las que ofrece la vacuna,
para que él cree su propia inmunidad, porque ya no va a depender de tu inmunidad, ahora tiene que depender de la suya propia para poder combatir microorganismos que vayan a afectarlo ahora o en el futuro. Claro, eso depende del niño, porque como te digo, como la tosferina, como el sarampión, pueden haber otras enfermedades que en el niño se prolonga un poquito más de pocas semanas, pero también se prolonga más un poquito hasta llegar al año. Todo depende del organismo, todo depende del bebé. Todo depende de la condición de base que tenga la madre, todo depende de la condición de base que tenga el bebé. Porque, por ejemplo, si hablamos de una madre con VIH, pues te va a transmitir el VIH, esa inmunidad va a ser muy leve, muy lenta, y por lo tanto sabemos que el VIH destruye lo que es el sistema inmune. Ahí entonces va a haber un riesgo mucho mayor de que las defensas inmunitarias no sirvan de nada. En realidad, y esto es un dato importante que debemos de saber, es un juego muy fácil que si lo aprendes, vas a saber tú, que a lo mejor no entiendes toda la vacuna, vas a entender qué es lo que hace una vacuna en el sistema inmunitario. Es sencillo. Oye, ¿cómo es la mecánica? En realidad, lo que hace la vacuna es engañar al organismo, concretamente al sistema inmunológico. Sí, la vacuna es un método que engaña al organismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo es el engaño? Sencillo. La vacuna le dice, ahí te envío quien te extraña, te envío un microorganismo extraño. Inmediatamente las defensas inmunitarias se activan, van directamente allá, ven al microorganismo, lo atrapan, lo destruyen y sencillamente lo copian y lo adhieren a su información personal para cuando este microorganismo venga en realidad con toda su violencia a atacar, pues las defensas estén preparadas con su barrera, con su escudo, con su metralleta y empiecen a disparar cosas que no duren tanto tiempo dentro del organismo y puedan salir como entraron. Eso no significa que en ese trayecto no haya síntomas y signos de las enfermedades, depende de cuál nos afecte en el transcurso. Entonces, y obliga a defenderlo. Y obliga a defenderlo porque le dice, te está atacando. Es tu enemigo y ya ha empezado a atacar, te va a destruir. Por tanto, el sistema inmunitario se activa a destruirlo inmediatamente. El microorganismo inoculado con la vacuna está muerto o muy debilitado, atenuado, por lo que no reviste ningún peligro para el niño. Por lo tanto, el microorganismo que se inocula, que se inyecta, que se transmite a través de la jeringa hacia nuestro cuerpo, en el caso del niño, es un virus que está atenuado, que está más muerto que vivo. Tiene muy poca violencia porque está así, más muerto. Entonces, ¿qué hace? No le va a causar ningún tipo de daño. No es la misma enfermedad que entra. Por ejemplo, si es el polio que entró, no lo va a atacar como si fuera polio, no lo va a dejar discapacitado. Si es rubeola, no le va a quitar la vista, no lo va a dejar sordo. O sea, no, es una parte de ese virus que está muerto, pero se inocula para que el organismo lo copie o reconozca, sepa quién es, para cuando entre la verdadera rubeola, el verdadero sarampión, la verdadera tosferina, entonces lo combata ya sabiendo con qué enemigo se enfrenta. Entonces, estos son los anticuerpos, los cuales son el mecanismo de defensa que ya sabe el sistema inmune cómo se llama la enfermedad. Entonces, los anticuerpos es la metralleta y escudo con cual puede combatir cada microorganismo que entre en nuestro interior. Entonces, y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer el microorganismo en concreto y eliminarlo. Es decir, hace un backup, un baúl, sabe quién es, para cuando ya venga la nueva oleada de ese nuevo virus o de cualquier otro virus que ya lo reconoce, pues lo combate completamente. En lo que va combatiendo, pues vamos pasando experimentando los signos y síntomas que no provee o experimentamos en esa enfermedad. Hay diferentes tipos de vías por las cuales se transmite la vacuna, por la cual podemos inocular la vacuna. Pero las dos vías más importantes son la oral y la intramuscular. La intramuscular es la más famosa, la que más nos inoculan, la que más pasamos por esa prueba, que es cuando nos inyectan en la dermis y por ahí nos inoculan o nos inyectan o nos transmiten lo que es el virus atenuado hacia nuestro organismo para hacer el mecanismo que ya te expliqué en una cadena secuencial biológicamente para activar lo que es tu mecanismo de salud y que esté bien arriba. Entonces también está la oral, como es la del polio, que esa se inocula oralmente al niño y sencillamente lo provee con varias gotitas, lo provee de una inmunidad de acero para que el niño pueda combatir esa enfermedad cualquiera que venga
hacia él y pueda destruirla, pueda combatirla. Entonces, tú, madre, que tienes un niño, tienes que prestarle mucha atención a esta cápsula, porque lo que te acabo de decir es vital. Tú, adulto, tienes que saber que tienes que vacunarte contra el COVID-19, contra el flu, contra la gripe, porque eso te hace un mecanismo de defensa, una cascada de defensa de guerreros, que cuando venga la gripe y entre esa fiebrecita, ese dolor de cabeza, ese malestar, eso sencillamente el proceso de destrucción, mientras va saliendo el microorganismo, cuerpo extraño que está dentro de nosotros, mientras va muriendo, va dando señales de que al morir tiene que dejar reflejos de que está ahí dentro para desaparecer en poco tiempo. Pero si estás vacunada, estos anticuerpos pueden atacar, ya lo conocen, pueden atacar al virus cuando venga en sí y no resultar un peligro de complicación, ni de muerte, ni de riesgo, ni nada. También puede evitar que si contagiamos a alguien y ese alguien está vacunado, pues también esa respuesta inmunitaria ataque de una manera que no permita crear mortalidad humana ni en niños ni en adultos. Vacúnate del COVID-19, por favor. Es algo que yo te pido, vacúnate del flu. A las madres que nacen, a los niños, cuando llegue su esquema de vacuna a partir de 12 meses, por favor, vacúnalo. No falles en su esquema de vacuna, porque él depende de ti. Él no te va a hablar, pero depende de ti. Y sus enfermedades, cuando lleguen, sencillamente tú lo vas a proteger. Luego de tu inmunidad, cuando desaparezca, tú lo vas a proteger con la inmunidad biológica de la vacuna. Por favor, vacuna a tu niño en el centro de vacunación más cercano. Tú como adulto, vacúnate. Tú como adolescente, vacúnate del HPV. Tú como adulto, vacúnate del COVID. Vacúnate de la gripe o del flu, que es muy importante. Las vacunas, un tema a tratar importantísimo en esta época, sobre todo por COVID-19. Suscríbete a este canal, dale like. Si quieres más contenido entretenido, divertido, fluido y hermosamente bendecido, porque tropezando se aprende a caminar. Levántate y sigue tu camino. Dios te bendiga y dame tus preguntas. Comenta y por favor, dime qué te parece el tema de la vacuna. ¿Crees que merece otra segunda parte? ¿Crees que te lo explique todo? ¿Quieres que te detalle el esquema de vacuna? Déjamelo saber en la caja de comentarios.